Caterina Colombino, ambasador de la Cámara Internacional de Conferencistas, y de 20 a 21 horas, toda la semana te vamos a necesitar. No nos defraudes. Muy buenas noches. Bueno, la voluntad es un tema filosófico que es discutido y es tan amplio que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. ¿Qué podemos decir de la voluntad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos oído alguna frase de qué buena voluntad tienes o qué mala voluntad tienes, ¿verdad? O, por ejemplo, la fe mueve montañas. Yo también opino que la voluntad mueve montañas. Y creo que hablo con razón. Después tal vez podamos hablar más sobre el tema. Bien, la voluntad, ¿dónde podemos notar el efecto que tiene o la utilidad que tiene? Porque en realidad es un concepto. La voluntad es un concepto que tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos pasando malos momentos, por ejemplo, en forma personal o con las grandes tragedias. El ejemplo vivo que estamos viviendo, digamos, en todo el mundo, la pandemia es una tragedia mundial. Entonces, todos estamos en tragedia, ¿verdad? Y normalmente hay eventos que suceden que no nos avisan. O sea, no te llaman por teléfono y te dicen, hola, ¿estás disponible a las 5? Soy la tragedia, te voy a atacar. No, eso no pasa. La tragedia es un evento que sucede y que tenemos que saber cómo enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es la voluntad, pero hay algo más poderoso todavía, y es la fuerza de voluntad. ¿Y la fuerza por qué? Porque la fuerza es medible. Entonces, la fuerza es la potencia interior que tú tienes para realizar una acción, porque la voluntad es algo que tú decides, es una decisión que tomas para hacer algo, ya sea para bien o para mal, para seguir tus estudios, para mejorar en la vida, para mejorar económicamente o para superar situaciones como por ejemplo las que me tocó vivir en alguna vez, y creo que a todos les toca en la vida. Han perdido un ser querido, han tenido un accidente, como en mi caso a los 8 años, sufrí un accidente automovilístico, ¿verdad? Muy grave. Y bueno, entonces mi fuerza de voluntad propia hizo que yo tuviera que ir pasando por diferentes etapas e ir superando obstáculos hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, esa es una tarea que tenemos toda la vida, y la vida está para ser vivida, para ser disfrutada, es un camino que tenemos que recorrer. Y si no pueden caminar así como yo lo hago, pues no importa, hay que buscar una solución. Tenemos que buscarle la vuelta, como dicen algunos. Y bueno, y como yo, así, busquemos la vuelta y nos movemos en 2 ruedas. Muchas gracias. Cuando somos pequeños, normalmente nos preguntan los adultos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y nosotros de pequeños siempre soñamos con, con alguna cosa rara, ¿verdad? No sé, mi hijo me decía, quiero ser astronauta. Yo de pequeña soñaba con ser bailarina. Es más, practicaba baile, tenía una profesora, íbamos en el barrio, actuábamos en escuelas, colegios, festivales. Pero qué grande fue el cambio cuando la vida en realidad no me deparaba eso, ¿verdad? No, no. Por un accidente que justamente ayer estuve comentando, un accidente de tránsito muy grave, quedé en una situación en la cual quedé parapléjica, pero no comenté que era en compañía de mi padre, que en el mismo accidente, él quedó en coma por 6 meses, y yo llevé en la espalda en un golpe muy fuerte por la acera, porque las puertas se abrieron. Y estábamos en ese momento yendo justamente a un hospital para que me atiendan por una herida que me había causado
la mordida de un perro. Entonces hubieron dos acontecimientos, ¿verdad? Primero la herida que tenía, que estaba sangrando mucho, me llevaron para ser atendida y en el trayecto tuvimos un accidente con un camión que trasladaba ganado. Como se imaginarán, fue grande el golpe, ¿verdad? Todo el resultado de esto. Pasamos por hospitales por aproximadamente 2 años y cuando volvimos a casa, realmente nuestra familia estaba totalmente desunida en el sentido de que mi mamá, con la fortaleza que la caracteriza, ¿verdad? Tenía que asumir todo el rol de la casa, teniendo al marido con fracturas varias y también a una hija con discapacidad. Otro factor muy importante y que caló muy hondo es que la necesidad económica era muy grande. Entonces, para ir superando de a poco todas esas adversidades juntas, eso nos hizo unir como familia, obviamente. Mis hermanitas, porque yo soy la mayor de 3 hermanas, salían a vender empanadas en una primera etapa para colaborar con la comida diaria. Luego mi papá ya podía incorporarse, empezó a cocinar bollos, que son unas masas dulces, y también todo por el barrio. Yo colaboraba por mi parte llevando eso en la escuela, luego en el colegio, y vendía esas delicias que mi mamá preparaba en los recreos, los famosos breaks. Por eso también me sentía útil porque estaba colaborando con la familia. Y así fueron pasando varios momentos difíciles, recuperándome de a poco, incorporándome a la vida normal, digamos. En esa época yo caminaba con muletas y aparatos ortopédicos. Y realmente algo que me tocó mucho y que profundamente me dolió, digamos, pero que me ayudó a superarme, fue el hecho de que yo no podía seguir la facultad por las cuestiones económicas. Tenía que buscar trabajo y esa búsqueda de trabajo, imagínense, hace 30 años atrás, la sociedad nos rechazaba. La sociedad no veía a la gente discapacitada. O si la veía, era con malos ojos, era con desprecio. Y puedo decir que inclusive me costó mucho encontrar el primer trabajo. Pero a partir de allí no paré. Fui ascendiendo en la misma empresa, puesto, y a partir de ahora soy escritora, estoy cumpliendo mis sueños, soy conferencista. Aquí mismo, enfrente a todos, a todo el público, agradezco un homenaje en vida a mi querida madre, que gracias a ella, a su fortaleza, a su valentía, yo estoy aquí y voy a seguir progresando y que este camino empieza hoy. Cada camino es un día a la vez y voy para adelante. Muchas gracias. Estuve pensando mucho hoy, ¿cuál sería el método donde uno pudiera viajar en el tiempo, por lugares, por momentos, por recuerdos, y que no se cobre nada por ese viaje? Lo único que encontré fue la música. Y en primer lugar iba a hablar de la historia de la música, cómo se fue desarrollando, cómo empezó, y luego me dije a mí misma que esa información está disponible. Cualquiera que googlea, ya enseguida la va a tener. Entonces, decidí que no era muy interesante de que yo hable al respecto. Pensé mejor y decidí hablar de una pequeña historia, una anécdota que me gustaría compartir con ustedes y que eso sí no lo van a encontrar en internet, porque es una vivencia propia mía, pero tiene que ver con la música, justamente. Hay un tema que me parece hermoso
Somewhere Over the Rainbow se llama. Más adelante pueden buscar, ¿verdad? Y antes, cuando pensaba en ese tema, realmente me metía en el video con las playas, el mar, esa belleza incomparable de esos paisajes del video de ese tema. Y me hacía recordar a una persona especial, un lugar especial, un momento especial. Y realmente salía una sonrisa de mi rostro. Sucedió un día que voy a visitar a mi padre en su casa y lo encuentro con su mirada en la pared. Él ya estaba en silla de ruedas. Esto sucedió hace como 2 años. Estaba perdiendo ya la capacidad de oír, la capacidad de hablar y veía muy poco. Entonces me dio mucha tristeza verlo así y le invité a salir afuera conmigo. Estaba en compañía de otra persona. Lo invité a la vereda, donde pasan autobuses, personas, etcétera, como para que cambie un poco de ambiente y tal vez se alegre, ¿verdad? Allí agarro mi celular y le pregunto si le gustaría escuchar algún tema musical. Yo sabía de sus preferencias, él tenía un club, el Club Cerro Porteño, entonces pensé, me va a pedir la polca de su club preferido o me va a pedir alguna música de Luis Alberto del Paraná o alguna música paraguaya, que siempre le gustó mucho. Sin embargo, él me miró y me dijo, elegí vos el tema. Bueno, entonces yo según mi gusto agarro el celular, pongo a elegir los temas, van sonando y al final suena ese tema que les comenté al principio. Pasó un tiempo, ya estaba anocheciendo, era hora de volver adentro y le pregunto si le gustaron los temas o ese tema en especial. Y me dice, me encantó. Luego de 2 días o unos cuantos días, él falleció. Esa fue la última frase que él pudo decirme en forma correcta, bien hablado. Me encantó. Por un tema especial, una música especial. A raíz de eso, en su funeral, puse varias veces ese tema y no lo olvido. Entonces ahora, esa música me trae el recuerdo de ese momento especial donde él me dice, me encantó. Posterior a eso, fui investigando un poco más de la letra de la música, porque nunca me detuve a analizar. Y es una música preciosa. El mensaje es precioso. Mi amiga Catherine, se nos está acabando el tiempo. Sí. Las neuronas del cerebro se conectan con nuestros sentimientos y con nuestros momentos, y ese es el mensaje. La música se conecta a través de nuestro cerebro con todos nuestros sentimientos. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Bueno, cuando yo pienso en Alemania, lo primero que se me viene a la cabeza es un shop así enorme, porque lo relaciono directamente con una cerveza. Ahora, en Paraguay, si vamos a hablar de la bebida tradicional, aquella que más se toma, aquella que es imposible dejar de tomar, pues se habla del tereré. Y me dirán ustedes, ¿qué es el tereré? Es una palabra rara. Sí, inclusive tiene diferentes significados en algunos países. No son las trencitas, porque en Brasil son trencitas. En Paraguay es una bebida que se prepara con cariño, con amor, y tiene toda una receta, es toda una receta tradicional de la yerba mate. La yerba mate es una planta de mediana estatura, digamos, ¿verdad? No es muy grande, y tiene toda una elaboración
para llegar a ser el componente principal de la bebida que se llama tereré. Bien, entonces voy a hacer una pequeña demostración. Le pido al señor jurado que hoy me deje mover un poco las manos porque tengo unos elementos que quiero mostrar. El tereré se toma frío, muy frío, y puede decirse que es como un mate, pero frío. Sabemos que en otras regiones, Argentina, Uruguay, se toma mucho mate caliente. Pero en nuestro país, justamente por la ubicación geográfica que tenemos, el calor es insoportable. En verano podemos pasar los 50 grados. Estoy segura que estamos en un ranking de los 15 países más calientes del mundo, más calurosos. Entonces, la bebida preferida de los paraguayos pasa a ser el tereré. Bien, la preparación consta en lo siguiente. Agua muy fría. ¿Lo ven? Es una jarra con agua muy fría. Perfecto. Le agregamos a esto unas hierbas medicinales, que voy a mostrar también algunas. Por ejemplo, este es un coquito, se llama, que es la raíz del coco, y es medicinal. Esto ya viene de nuestros ancestros. Toda esta sabiduría es de nuestros ancestros. Esta en particular, por ejemplo, es la que nos lleva un poco más al baño para desintoxicar el cuerpo, ¿verdad? Bueno, acá hay otra hierba medicinal que se llama capi-icatí. Normalmente tienen nombres en guaraní, entonces es un poco difícil la pronunciación, ¿verdad? Pero esta le da un sabor delicioso al agua. Luego tenemos perdudilla blanca. ¿Por qué se llama así? Porque tiene unas florcitas blancas en la punta. Bien, cada una de estas tiene un sabor muy particular y los tomadores de tereré saben exactamente qué les gusta. Bien, posterior a esto, dejo mi jarrita aquí con agua bien fría. Se colocan todas estas hierbas que hemos elegido en algo que se llama mortero. Esto es también muy tradicional, ven el diseño, madera, normalmente es así, y se golpea con un mazo. ¿Para qué? Para sacar todo el jugo, el poder que tiene, ¿verdad? Estas hierbas. Esto, posteriormente, después de esto hago un programa de cocina, me estoy ensayando. Bueno, colocamos en la jarra y queda así, toda verde. Y dirán, ¿qué es eso, verdad? Bueno, esta es la primera parte. No hay corte comercial, así que continuamos. Luego agarramos un recipiente que se llama huampa cuando está hecho de los cuernos, no se dice cuernos, en un lenguaje más sutil, ornamentas de la vaca, ¿verdad? Eso, mucha gente en la cárcel, en las cárceles, hace este trabajo y los vende luego. Ahora estamos más con la época, ¿verdad?, de las personalizaciones, y podemos encontrar diferentes modelos, todos con los nombres, todos chuchis lindos, finos. Luego está la bombilla, y aquí cargamos la yerba mate, que es el elemento principal del tereré. Con eso tenemos preparado el tereré, lo cebamos con el agua bien fría, y se toma en los calurosos días de Paraguay. Una cosa más, por vuestros países, para que reconozcan a un paraguayo, tiene que haber esto. Es un termo de aproximadamente 2 litros que uno agarra y recorre el país. Si ven esto por una persona, es porque es paraguayo. Muchas gracias. Y antes macua bebé, neren, ta bebé poco irohisha, ta unde irosa, topiko shakanundu, pore puku puku, loje yawi beshepu ayuka, Jacobe vaya yosha, Ivani konye, Upejaren taikobe, hikatunga uamo añete upeñe enga. Hetaite paneabu a, de pupen wajeya ve, shereta paraguaymi, she ajo bandereje.
Muy buenas noches. Inicié con esta hermosa polca paraguaya que fue escrita en 1950 por un baluarte del arte paraguayo, don Mauricio Cardoso Campo. Mombiriuide quiere decir desde lejos, en la distancia. Y fíjense que él lo escribió en la Argentina, cuando estaba lejos de su país. También falleció ahí. Muchos paraguayos están esparcidos en el mundo entero. Hubo una época muy seria de nuestro país, que fue una dictadura muy dura, justamente, por 35 años, y que obligó a muchos compatriotas a alejarse de nuestro querido Paraguay. Esta polca es un sentimiento hecho poesía y hecha música, de la cual los paraguayos estamos sumamente orgullosos, y cuando lo escuchamos de lejos, en la distancia, puedo asegurar que derramamos alguna lágrima. Puedo decir la última frase que me parece tan relevante y me llena el alma cuando lo digo. Quiero traducirles, es un poco complicado para ustedes, pero igual. Ñande Paraguay, Daiporin Boyoyajay. Ñande es nuestro. Paraguay, Daiporin Boyoyajay quiere decir, no hay algo igual en el mundo, no hay otra cosa igual. Ñande Paraguay, Daiporin Boyoyajay. Ñande Paraguay, Daiporin Boyoyajay. Caterine Colombino, de la Cámara de Conferencistas en este Día de la Bandera Paraguaya. Muchas gracias. Remontémonos a la época de 1840 más o menos, en la cual nuestro presidente era el señor Carlos Antonio López. Él estaba en búsqueda de un himno para nuestro país, porque nuestra independencia fue en 1811 y aún no lo teníamos. Cuenta los libros de que él contactó con una persona en la Argentina y que pidió el trabajo. Esta persona, un poeta argentino, le pasa un presupuesto de 1.000 pesos y él rechaza la propuesta porque era muy cara. Imagínense, en esa época éramos el país más grande y más rico de América y él rechaza porque era cara la propuesta. Necesitamos gobernantes así ahora también, ¿verdad? Bien, entonces pasó el tiempo y la República del Uruguay nos obsequia la letra escrita por Francisco Acuña de Figueroa y fue cedida gratuitamente a nuestro gobierno y así tuvimos el himno. Pero con la guerra se perdieron las partituras. Entonces, a partir de 1900 más o menos, fue reescrito ya con las memorias de las personas que aún recordaban partes de ese himno, y luego fueron cambiando y adaptándose también los tiempos y la temática. El coro es muy vibrante y dramático, y dice así, compartiré con ustedes. Paraguayos, república o muerte, pues Morillo nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad.